Hola, bienvenidos. Soy Ricardo Mayo Guillén y voy a realizar una breve explicación de las leyes de senos y cosenos correspondientes al módulo 2 de Geometría de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. A manera de introducción comentaré sobre la solución de los triángulos en general. Recordemos que resolver un triángulo es encontrar sus tres lados y sus tres ángulos. Solo podemos resolverlo si conocemos tres de sus elementos, siendo uno de ellos un lado obligatoriamente. Para triángulos rectángulos, la solución es más simple. Solo requerimos conocer dos elementos, ya que conocemos su ángulo de 90 grados por definición. En resumen, para resolver un triángulo rectángulo, solo necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras y la definición de las funciones trigonométricas. También recordemos que los triángulos se clasifican de acuerdo a la magnitud de sus ángulos en rectángulos y oblicuángulos. Estos a su vez se dividen en acutángulos con sus tres ángulos agudos y obtusángulos cuando uno de sus ángulos es obtuso. En general, en la solución de los triángulos oblicuángulos se presentan cuatro casos. El primero, cuando se conocen dos ángulos y un lado. El segundo caso, cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Como tercer caso, cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y finalmente, como cuarto caso, cuando conocemos los tres lados. Para demostrar la ley de senos, nos basamos en la figura 2, donde tenemos primero un triángulo acutángulo con vértices en A, B y C. Trazamos ahora su altura h desde el vértice C hasta el punto D, formando así dos triángulos rectángulos, ADC y el triángulo BDC. Fijándonos ahora sobre el triángulo ADC, encontramos que el seno del ángulo A es igual a su cateto opuesto h entre su hipotenusa B. Y también fijándonos sobre el triángulo BDC, encontramos que el seno del ángulo B es igual a h entre su hipotenusa A, por lo que de acuerdo a la propiedad de las proporciones, obtenemos que el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B. Para demostrar la ley de senos en triángulos obtusángulos, nos basamos ahora en la figura 3, en donde de manera análoga tenemos el triángulo obtusángulo ABC con una altura h trazada desde su vértice C hasta el punto de intersección D colineal con el lado AB de dicho triángulo, formando así dos triángulos rectángulos ADC y el triángulo BDC. Nuevamente nos fijamos primero en el triángulo ADC y encontramos que el seno del ángulo A es igual al lado h entre su hipotenusa B. Y basándonos en el triángulo BDC, encontramos que el seno del ángulo B es el lado cateto h entre la hipotenusa A. Por lo que también obtenemos de nuevo, en base a las proporciones, que el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B. Hasta aquí nos hemos centrado en demostrar la ley de senos para los lados y ángulos A y B correspondientes. Ahora, para incorporar al lado y ángulo C, nos basamos en la figura 4, donde tenemos el triángulo acutángulo ABC antes visto y trazamos su altura h desde el vértice A, colineal este con el lado BC del triángulo, obteniendo así los triángulos ADC y ADB, y otra vez obtenemos
fijándonos sobre el triángulo ADC, que el seno del ángulo C es igual al cateto H entre su hipotenusa B. De igual forma, fijándonos ahora en el triángulo ADB, obtenemos que el seno del ángulo B es igual al cateto H entre su hipotenusa C. Y obtenemos ahora la proporción que el lado B entre el seno del ángulo B es igual al lado C entre el seno del ángulo C. Y por las propiedades de las proporciones, demostramos así la ley de los senos para un triángulo en general, en donde tenemos que cada uno de los lados es proporcional al seno del ángulo correspondiente. Pasamos ahora a demostrar la ley de cosenos. Primero, nos basamos en el triángulo acutángulo de la figura 5, donde trazamos el segmento BD perpendicular al lado AC, formando así los triángulos BDC y ADB. Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo BCD, encontramos que A cuadrada es igual al segmento BD al cuadrado más el cuadrado de B menos el segmento AD. De igual forma, aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo ADB, obtenemos que C al cuadrado es igual al cuadrado del segmento AD más el cuadrado del segmento BD. Por lo que, igualando y simplificando estas dos relaciones, tenemos como resultado que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo correspondiente al lado A. De manera análoga se demuestra para los lados B y C las ecuaciones correspondientes a las leyes de los cosenos. Para demostrar la ley de cosenos en triángulos obtusángulos, nos basamos ahora en la figura 6, donde tenemos el triángulo ABC y trazamos su altura CD hasta el punto de intersección D, formando así los dos triángulos rectángulos BDC y el triángulo ADC. De la misma manera anterior, aplicando el teorema de Pitágoras en ambos triángulos, obtenemos también la misma relación, que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A, completando así la demostración de la ley de cosenos para cualquier triángulo en general. Ahora vamos a comentar de manera breve algunas observaciones correspondientes. La ley de los senos se usa cuando los datos incluyen uno de los dos lados y su ángulo opuesto, correspondientes a los casos 1 y 2 para la solución de triángulos oblicuángulos. También, debido a que el seno de un ángulo es positivo en los cuadrantes 1 y 2 del plano cartesiano, la ley de los senos no se utiliza cuando o no sirve cuando no se conoce el cuadrante del ángulo. Y finalmente, la ley de los cosenos es útil para hallar el tercer lado de un triángulo cuando se conocen los otros dos y el ángulo comprendido entre ellos, que es el caso 3 antes comentado, y también es útil para determinar un ángulo cuando se conocen los tres lados del triángulo, que es el caso 4 antes comentado. Finalmente muestro las referencias a los libros en donde se detallan estas demostraciones y se encuentran muchos ejercicios para su aplicación. Muchas gracias.